Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión de Física 1 del día de hoy y para ello vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos venido trabajando. Los últimos días nosotros hemos venido trabajando el tema de choques o colisiones, en las que tenemos siempre que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Y nosotros hemos visto varias clases de colisiones. Unas son las inelásticas, para las cuales la energía cinética inicial es diferente a la energía cinética final. Dentro de las inelásticas hay unas particulares que se llaman totalmente inelásticas, que son aquellas para las cuales la velocidad final de A es igual a la velocidad final de B, es decir, que las partículas salen juntas. ¿De acuerdo? Y hay otro tipo de colisiones que son las colisiones elásticas. ¿Mm? De estos tipos de colisiones, nosotros hemos trabajado las que son totalmente inelásticas con dos ejemplos, que fue cuando estaban Alicia y Brian en el espacio. Alicia se mandó hacia Brian, lo abrazó y salieron los dos juntos. También vimos otro tipo de colisión totalmente inelástica en el que Alicia se lanza sobre una pelota y la hace levantar porque está atada a una cuerda y es un péndulo. Vimos unas colisiones inelásticas, perdón, que era el caso de dos esferas que chocaban en un plano y salían en direcciones diferentes sobre el plano, pero no se conservaba la cantidad, la energía cinética. El día de hoy vamos a trabajar con colisiones elásticas en las cuales la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. ¿Listo? Entonces, ese es el trabajo del día de hoy. ¿Alguna pregunta de lo que hemos venido trabajando hasta este momento? Bueno, si no es el caso, entonces vamos a mirar colisiones elásticas. Como ya hemos mencionado, en las colisiones elásticas tenemos conservación de la cantidad de movimiento lineal total y además tenemos conservación de la energía, que es una cantidad escalar, mientras que esta es una cantidad vectorial. ¿Listo? Supongamos que tenemos dos partículas que están colisionando. Imaginémonos esferas rígidas o discos de hockey que están deslizándose muy bien. Esta sería una, que tendría una masa A, ¿cierto? Por aquí estaría la otra, que tiene una masa B. Eventualmente, ambas partículas van a tener una velocidad inicial A y una velocidad inicial de B. Y luego de la colisión, ellas pueden haber salido en direcciones completamente diferentes.
con una velocidad final de B y una velocidad final de A. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos allí. Entonces vamos a establecer cuáles serían las ecuaciones que definen estas colisiones elásticas. Nosotros tenemos conservación de la cantidad de movimiento lineal, que son 3 ecuaciones, porque es una cantidad vectorial, y tenemos la conservación de la energía cinética total en la colisión. ¿Eso qué quiere decir? La conservación de la cantidad de movimiento lineal la escribiríamos como la masa de A multiplicado por la velocidad inicial de A más, voy a escribir un poco más hacia la izquierda, la masa de A por la velocidad inicial de A más la masa de B por la velocidad inicial de B tiene que ser igual a la masa de A por la velocidad final de A más la masa de B por la velocidad final de B, donde estas velocidades son de carácter vectorial y por lo tanto esto realmente expresa 3 ecuaciones, una para cada componente del momento lineal. Y por otro lado tenemos la energía cinética del sistema que vendría dada por 1/2 de la masa A por la velocidad inicial de A al cuadrado, aquí aparece la rapidez, más 1/2 de la masa B por la velocidad inicial de B al cuadrado tiene que ser igual a 1/2 de la masa de A por la velocidad final de A al cuadrado más 1/2 de la masa de B por la velocidad final de B al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta que está aquí, aunque son 3 ecuaciones, es la conservación del momento lineal total y esta es la conservación de la energía cinética. Esas son las ecuaciones que servirían para describir una colisión que es elástica. Veamos un caso particular. El caso particular es que la velocidad inicial de B es 0. Y además vamos a hacerlo sobre una dimensión. Recordemos que esto es X, esto es Y y una dimensión. Entonces vamos a hacer que todo sea sobre el eje X. Como estamos trabajando en una colisión unidimensional, pues esta se me convierte en una ecuación ya escalar y no vectorial. Entonces lo que estamos asumiendo es que ahora la masa A está aquí, la masa B está aquí. La masa A es la única que tiene una velocidad. Es en esta dirección. Voy a quitar el carácter vectorial porque solamente estamos sobre el eje X. Y luego lo que sucede es que las dos esferas rígidas salen en la misma dirección, perdón, se siguen moviendo sobre el mismo eje, ¿cierto? Quizás después de la colisión, donde esta tiene una velocidad final, B, y esta tiene una velocidad final A.
Entonces, en ese caso tendríamos las siguientes ecuaciones. La conservación de la cantidad de movimiento se escribiría como masa A por la velocidad inicial de A, y no tenemos velocidad inicial de B porque esa es cero, es igual a la masa A por la velocidad final de A más la masa B por la velocidad final de B. Y aquí, en esta ecuación, notemos que el 1/2 aparece en todo lado. Como es factor común, entonces puedo simplemente multiplicar por 2 toda la ecuación y desaparece. Entonces me quedaría la masa A por la velocidad inicial de A al cuadrado es igual a la masa A por la velocidad final de A al cuadrado más la masa B por la velocidad final de B al cuadrado. Y esas serían las dos ecuaciones que tendríamos para solucionar ese sistema, donde mis incógnitas también son dos, la velocidad final de A y la velocidad final de B. ¿Listo? Entonces, copien por favor. En Nicolás, para que la colisión sea elástica, se tienen que cumplir estas dos condiciones. En el momento en el que la energía cinética no se conserve, se convertiría en una colisión inelástica como las que trabajamos la clase pasada. Usualmente, por ejemplo, los choques de los carros son inelásticos porque hay deformaciones, entonces parte de la energía cinética se convierte en deformaciones. Ustedes pueden a veces escuchar que las personas mayores se quejan que que los carros antiguos eran duros, que las latas eran fuertes. Eso tiene una razón. Antiguamente, cuando se estrellaban dos carros, pues hay energía cinética y ellos no hacen una colisión elástica. Esa energía se transfiere a algo. Se transfiere pues en energía interna que puede ser deformaciones o fracturas de materiales. Y como los carros antes eran rígidos, duros, pues esa energía ¿a dónde iba? Pues a fracturas y romper, pero material biológico. Entonces las personas que iban dentro de los carros sufrían mayores daños. Claro, las velocidades eran en general menores. Hoy en día, cuando se colisionan los dos carros, lo que sucede es que en general lo que se daña, lo que se deforma son las latas, que ya no son ni siquiera las latas, la carrocería, porque entonces eso es lo que absorbe la energía e impide que toda esa energía cinética se vaya hacia las personas, porque usualmente en una colisión, a menos que sea muy alta velocidad, los carros quedan quietos. Entonces toda esa energía tiene que ir a algún lado y es preferible que se vaya a destruir los carros y no a destruir las personas. Solamente cuando se conservan la energía cinética es que la colisión es elástica, porque recuerda que el principio de la conservación de la cantidad de movimiento se da en toda colisión. ¿Listo? Bueno, lo primero que voy a hacer es tomar esto que está aquí sumando y pasa al otro lado a restar. Este también está aquí sumando y pasa al otro lado a restar. Tendríamos las siguientes ecuaciones. La, perdón, la masa de A, que factoriza la velocidad inicial de A menos la velocidad final de A, es igual a la masa de B por la velocidad final de B. ¿Listo? Ahora tenemos aquí la masa de A, factor de la velocidad inicial de A al cuadrado menos
la velocidad final de A al cuadrado es igual a la masa de B por la velocidad final de B. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es dividir estas dos ecuaciones una entre la otra. Voy a colocar el numerador acá. Este se me canceló y aquí tengo una diferencia de cuadrados que sería velocidad inicial de A menos velocidad final de A por velocidad inicial de A más velocidad final de A dividido entre velocidad inicial de A menos velocidad final de A y es igual. Las masas se cancelan y aquí me queda velocidad final de B. ¿Listo? Este se me cancela con este y de allí obtengo que la velocidad inicial de A más la velocidad final de A es igual a la velocidad final de B. ¿Listo? Donde ahora tengo, donde he combinado estas dos ecuaciones para generar una ecuación aún más simple. Ahora, esto lo puedo sustituir en cualquiera de esas dos ecuaciones. Vamos a sustituirlo en esta de aquí arriba, que le vamos a llamar 1. Esta 2. Esta es 2 sobre 1. ¿Listo? Entonces, esto lo sustituimos en 1. ¿Qué tenemos? Masa de A por la velocidad inicial de A menos velocidad final de A, esta es la ecuación 1, es igual a la masa de B por la velocidad final de B, que ahora es la suma. Velocidad inicial de A más velocidad final de A. Lo que voy a hacer ahora es distribuir este por este, este por este, este por este, este por este. Al distribuir, ¿qué tengo? Masa de A, velocidad inicial de A, menos masa de B, velocidad final de A, es igual a esto es masa de A, perdón. Masa de B, velocidad inicial de A, más masa de B, velocidad final de A. Ahora voy a llevar todo lo que tiene que ver a masa de A a un lado, es decir, este pasa al otro lado a restar y este que está aquí lo paso al otro lado a sumar. Entonces, de este lado yo puedo factorizar velocidad inicial de A, factor de masa de A, menos masa de B. Y eso es igual a, aquí voy a factorizar velocidad final de A, que factoriza a masa de B, y este que está restando pasó a sumar más masa de A. Ahora, como a mí me interesa conocer la velocidad final de A, tomo esto y lo paso a dividir. ¿Qué me queda? Me queda que masa de A menos masa de B sobre masa de A más masa de B por la velocidad inicial de A es igual a la velocidad final de A. Y este ya es un resultado porque conocemos la velocidad final de la pelota que inicialmente está en movimiento con respecto a la velocidad de la inicial de esa misma esfera. ¿Listo? Copien allí, por favor. Bueno, entonces voy a borrar la parte superior izquierda del tablero para hacer la última parte. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la conservación vectorial del momento
y esta es la conservación de la energía. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta, esas ecuaciones aparecen otra vez aquí. Bien, ahora yo ya tengo, ya para mí son conocidas la velocidad inicial de A y la velocidad final de A. Entonces lo único que necesito es una ecuación que me refiera esas dos velocidades con la velocidad final de B, pero estas cualquiera hacen la tarea, en particular esta. Entonces vamos a ver la masa de A sobre la masa de B por la diferencia entre la velocidad inicial de A y la velocidad final de A son la velocidad final de B. Entonces, de 1, de la ecuación 1, ¿cierto? Voy a tomar la ecuación 1 porque la ecuación 2 pues tiene términos al cuadrado y nos complicamos un poco. Entonces, de la ecuación 1, masa de A sobre masa de B que multiplica a velocidad inicial de A menos velocidad final de A. La tenemos aquí. Masa de A menos masa de B sobre masa de A más masa de B por de nuevo velocidad inicial de A es igual a velocidad final de B porque este masa de B ya lo dividí. Listo, entonces me queda desarrollar esto de acá y ya está. ¿Qué tendría? Factorizo velocidad inicial de A, me quedaría masa de A sobre masa de B por la velocidad inicial de A que factoriza A. Y aquí voy a colocar, esto factoricé, me quedaría un 1 y ese 1 lo voy a escribir así. Masa de A más masa de B sobre masa de A más masa de B. Ustedes se dan cuenta que esto es una unidad. Menos masa de A menos masa de B sobre masa de A más masa de B. Y esto todo es igual a la velocidad final de B. Lo cual ya se puede resolver. Me quedaría masa de A sobre masa de B por la velocidad inicial de A. Y ahora, masa de A menos masa de A se cancela. Masa de B menos, por menos me da más. Masa de B me daría 2 masa de B sobre masa de A más masa de B. Y esto es igual. Masa de B con masa de B se cancela y me queda 2 masa de A sobre masa de A más masa de B es igual a la velocidad final de B. Y ya tendría el segundo resultado. Que la velocidad final de la segunda esfera es 2 veces la masa de la esfera que viene chocando contra la suma de las masas. Y allí estarían entonces la respuesta. Las voy a escribir acá. Entonces, velocidad final de la partícula A es masa de A menos masa de B sobre masa de A más masa de B por la velocidad inicial de A. Mientras que la velocidad final de B es igual a 2 veces la masa de A, aquí me faltó por la velocidad inicial de A, sobre masa de A más masa de B por la velocidad inicial de A. Y ya estaría allí. Este sería entonces el resultado del ejercicio propuesto en el que va en una colisión completamente elástica una masa A con velocidad inicial A que choca sobre una masa B que está en reposo. A la salida, en un caso unidimensional, esta velocidad final de A viene dada por esta expresión y la velocidad final de B viene dada por esta expresión y estaría ya resuelto el caso. ¿Listo? Copien, por favor. Vamos a ver entonces
unos casos particulares. Bueno, nosotros acabamos de ver unas colisiones que son un caso particular en el que va una esfera rígida contra otra, chocan y es un movimiento unidimensional y obtuvimos este resultado. Vamos a ver tres casos particulares. El primer caso va a ser en el que la masa A es mucho menor a la masa B. El segundo caso es en el que la masa A es mucho mayor a la masa B. Y el tercer caso va a ser cuando la masa A es igual a la masa B. ¿Listo? Esos son los tres casos que nosotros vamos a analizar. El caso 1. Y vamos a hacerlo con números. Entonces tenemos una masa A, que es un ping-pong de 100 gramos. La masa B es una bola de bolos. Vamos a ponerle 5 kilogramos. Y la velocidad inicial de la masa A son 3 metros por segundo. ¿Listo? Ese va a ser el primer ejemplo que vamos a tomar. Entonces vamos a escribir de una vez las ecuaciones. ¿Cuál sería la velocidad final de A? ¿Cierto? Entonces es una masa pequeña. Es más, pintémosla de otra forma. Que se estrella elásticamente contra una bola grande, ¿cierto? Ese es como el dibujo. Entonces nosotros tenemos que la velocidad final de A es la masa de A, 0,1 kilogramos, menos la masa de B, 5 kilogramos, sobre la suma de las masas, 0,1 kilogramos más 5 kilogramos, por la velocidad inicial de la partícula, 3 metros por segundo. ¿Listo? Kilogramos con kilogramos, kilogramos, kilogramos. Y esto, ¿quién me puede por favor ayudar con calculadora? ¿Cuánto es este valor? Me da 2,88 aproximadamente. 2,88 metros sobre segundo. ¿Listo? Y en el caso de la velocidad final de B sería 2 veces 0,1 kilogramos sobre 5,1 kilogramos por 3 metros sobre segundo. Y esto es aproximadamente ¿cuánto? 0,12 metros sobre segundo.